quizás de lo que somos un equipo grande históricamente, ¿vale? A ver si me explico, pero por creernos que tirando de talonario y de fichar grandes jugadores con buenas intenciones, luego nos salen ranas y en vez de hacer equipo hacemos, ¿no?, pues un álbum de cromos. Entonces yo pienso que si el Zaragoza este año, aun sin medios económicos, aun sin tal, sabemos impregnar a la gente que venga de sacrificio, ¿vale? De que este equipo necesita sacrificio, el espíritu de Nayín que comentaba Antón, por ejemplo, ¿no? Si sabemos impregnar de eso al equipo y hacer, ya no digo que hagan fichajes buenos ni malos, ¿no?, pero compensados y gente joven y tal, yo no lo veo tan... Vamos, yo también soy optimista, ¿eh? Es mi particular punto de vista. Gracias. Seguimos con más opiniones. Sí, hola, buenas tardes. Yo en el foro soy... Acércate un poquito más, acércate un poquito más. Sí, ¿se me oye? Yo en el foro soy Snyder, para presentarme. Yo lo que quería decir es que ahora estamos hablando de que estamos en un periodo de indefinición. Y yo creo que estamos en un periodo de indefinición en dos aspectos. Primero, en si vamos a ser un equipo competitivo o no, en el tema de fichajes. Pero que también está en juego qué clase de fútbol va a poder hacer el Zaragoza según los fichajes que se realicen. A mí una cosa que me preocupa mucho es que el año pasado nos salvamos en la segunda vuelta realizando un fútbol que la Romareda tragó, pero que en las conversaciones de calle y del foro no gustaba nada. Era un fútbol evidentemente defensivo. Vimos partidos como el de San Mamés, en el que el equipo fue a empatar a 0. Yo creo que eso no era solo cuestión de dónde estábamos, era cuestión de que la plantilla que tenemos solo da para jugar a eso. Y a día de hoy no veo que la plantilla se esté moviendo en el sentido de fichar unos futbolistas de unas características que permitan jugar a otra cosa, por ejemplo, a tener la pelota. Antes ponía Antón Castro el ejemplo de que la selección española empezó perdiendo y terminó ganando el Mundial. Pero claro, todo el mundo sabía que en los jugadores de España había la calidad suficiente para hacer otra cosa. En el Zaragoza actual, si los mediocentros siguen siendo Gavi, Poncio, Edmilson, que es un central reconvertido, digan lo que digan, el Zaragoza no va a poder jugar a lo que le gusta a la Romareda. Y eso que la Romareda tragó en la segunda vuelta por la situación del equipo, dudo mucho que lo vaya a tragar desde la jornada 1. Y yo creo que no estoy viendo mucho movimiento en ese aspecto y creo que se están equivocando. Piensan que la afición va a estar con el equipo como estuvo en la segunda vuelta y tengo muchas dudas de que eso pueda ser así, porque el equipo actual no da para jugar a otra cosa que a lo que jugó en la segunda vuelta. Podría hacerlo mejor porque los nervios serían menos, puede empezar mejor y, en fin, en el fútbol se sabe que todo es un estado de ánimo, ¿no? Pero lo que es la esencia del fútbol puede variar muy poquito. Y los movimientos que se han hecho, hasta la fecha se habla del portero, que es el puesto, que obviamente hay que traerlo, pero no corre prisa, porque como dijo, me acuerdo perfectamente el año que vino Diego Milito a última hora, dijo Víctor Muñoz, el portero y el delantero pueden venir a última hora porque tienen que venir a meter goles y a parar. El equipo se hace en las otras posiciones. Se está hablando mucho del portero, se habla mucho del delantero, pero no se está hablando de la sala de máquinas del fútbol, que a día de hoy creo que se están equivocando en creer que la Romareda va a seguir aceptando ese fútbol. Seguimos con más opiniones. Sí, buenas tardes. Bueno, yo en el foro soy Taqueda. Yo quería comentar un poco esto que se está hablando de la situación del fútbol actual europeo a nivel mundial. Efectivamente, se ha desinflado un poco la burbuja en la que estábamos metidos porque se estaban pagando auténticas barbaridades por mediocridades. Eso está pasando en todo el fútbol actual. Pero también hay que tener en cuenta, en el Zaragoza el primer año se optó por hacer un equipo bueno, trayendo a grandes jugadores, la gente está muy ilusionada, salió mal, punto. A partir del segundo año ya solo hay que tener en cuenta que todo esto no es motivo de la mala suerte, sino un compendio de cosas, entre ellas la mala suerte y, por supuesto, una mala gestión a nivel de directiva y a nivel de todos los sectores de lo que conforma el zaragocismo, ¿vale? Quitado la afición, porque siempre estamos allí, pero siempre, si os dais cuenta, la afición, la directiva ha ido dando tumbos de uno para otro, fichando directivos, fichando otras nuevas gentes que no sabes de dónde hayan venido, gente que no sabías a dónde se habían ido, qué cargos tienen exactamente, el tema del escudo, dejando un poco al aficionado de lado lo que es la afición, que la afición ha estado allí porque hemos estado luchando por no descender, por ascender y por no descender este año. Pero yo espero y deseo que estos años venideros, que vamos a estar en lo que estamos ahora mismo, un equipo pues para estar... Ojalá que tranquilos, pues la gente ya no se lo va a tener en cuenta en tu interés. O sea, hay que luchar un poco por tener un equipo, no digo ilusionante como el primer año, pero que te haga un poco de ir a Romareda con ilusión, animar al equipo. Porque es que si vamos a estar luchando por la indiferencia, pues al final la gente se acaba cansando. Y otra cosa que quiera comentar, no sé si alguno estará informado de aquí,
este año cómo está yendo la campaña de socios. Ya hablaremos Porque de eso porque es uno de eso los es otra temas cosa. también que Vale. efectivamente vamos a tratar. Muy Muchas bien, gracias. gracias. Bien, me gustaría que hay también diferentes compañeros de medios de comunicación, colaboradores de Aragón Radio. Carlos Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría que desde tu posición de deportista analizaras y de comentarista también cómo ves tú la situación del Real Zaragoza en este tiempo cortito. Una cosa cortita también, luego el resto de compañeros irá también adornando los diferentes temas que vayamos tratando. Bueno, pues corta, yo creo que tenemos que estar con la ilusión de un inicio de una temporada nueva, olvidando el pasado. Y yo creo que al inicio de la temporada lo que más se va a pedir es paciencia y en función de cómo avance la temporada veremos a ver qué es lo que se exige, ¿no? Yo creo que en ningún momento ahora sería un error ponernos en plan pesimista y ver todo negativo porque no nos va a conducir a nada. Lo que tenemos es lo que hay y no nos queda otra solución más que hacer las cosas con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que ilusión y paciencia serían las dos primeras palabras que tendríamos que empezar el proyecto. Ilusión y paciencia. Hay una frase que digo a mis compañeros de la redacción: mala suerte, esto es lo que hay. Es decir, esto es lo que nos toca y esto es lo que tenemos que hacer. Una última comunicación. ¿Tenemos también alguna persona? Adelante. Soy Jeremy Nor, de UPA Zaragoza, y el caso es que aquí se está comentando, bueno, Antón Castro se ha referido antes de que Zaragoza tiene historia. El tema es que, bueno, hace poco tuve una charla con José Luis Merero, el exconsejero zaragocista y también un enorme zaragocista, y precisamente el problema que encontrábamos nosotros entre la afición actual es que no se conoce la historia del club. Se piensa que el Real Zaragoza, se conoce la historia del club a partir de la Recopa y más aún a partir de esta última década. Claro, esta última década el Real Zaragoza ha descendido 2 veces y su media y su posición media era el 11 durante la época de Solans y el puesto 14 si no descendemos durante la época de Agapito Iglesias. Y la afición es una especie de reproche. Creo que está muy conformada con lo que sucedió la temporada pasada, porque sí, nos salvamos, pero fue una temporada lastimosa en todos los sentidos. Y por ello creo que, como antes creo que no sé si se ha referido nuestro compañero Snyder, el tema de que este año se va a exigir más. Yo espero que sí, pero tengo mis dudas porque me da la impresión de que la directiva está muy segura de que ha conseguido legitimar la mediocridad. Y la mediocridad es que seamos un equipo, que estemos luchando por salvarnos, que estemos 3 o 4 años así, luego a ver si suena la flauta y tenemos una buena clasificación en la Copa, sí, pero en realidad se han conseguido legitimar la mediocridad. Y eso es muy malo para un Real Zaragoza que en los años 80, bueno, yo tampoco tengo tanta memoria, pero desde que soy abonado infantil, que fue en la temporada de Bujadín Poskov en 78-79, salvo los 2 últimos descensos, ha estado siempre, como en las temporadas 80 y en el 90, entre los 10 primeros prácticamente en todas. Y parece que ahora somos un equipo de mitad de tabla para abajo, más bien de abajo, y que a veces desciende. Y eso me parece muy triste para la historia del Real Zaragoza. Legitimar la mediocridad, una bonita frase. José Carlos Franco, ¿qué es lo que hasta ahora podemos destacar de lo que los diferentes componentes del foro van aportando en esa línea abierta? Bueno, pues aparte de comentar que ha habido problemas técnicos que ya prácticamente están solucionados, sobre todo me quedo con Manolo Mel, que dice que las palabras de Antón Castro me recuerdan al último post de Max Maño en el hilo de un artículo de Jeremy North que acaba de intervenir ahora. Dice: ilusión y amor por el Real Zaragoza lo tenemos todos, tal vez un poco de paciencia si se esperan a vislumbrar cambios y se demuestra el cambio de actitud y de aptitud con P que se espera. Yo también he vivido tiempos de descensos, de copas y de incertidumbre, pero después de esos periodos, cíclicamente, con cambios y con trabajo, han surgido épocas de triunfos. Acaba de volver a perder el audio, pero dice que se ha mejorado mucho la imagen. Bueno, perfectamente. En cualquier caso, estamos tuiteando en Ardeportes, la cuenta de Aragón Radio, de los deportes de Aragón Radio, y que también estamos saliendo intermitentemente, lo cual es mucho más divertido, a través de nuestra cámara. Segundo tema importante, mercado de fichajes. ¿Qué futbolista queremos? ¿Cuál es la filosofía del Real Zaragoza a Antón Castro, que se quiere ahora mismo, después de dónde venimos y sin saber a dónde vamos? Bueno, a mí ese es uno de los temas que me parecía que el Zaragoza tiene que aclarar o tiene que esclarecer de una vez para siempre, ¿no? Tú ves algunos equipos, claro, es muy fácil pensar en el Barcelona, que tiene un sistema de juego y que lo aplica a todos sus equipos, pero está claro que el Zaragoza, una de las cosas, una de las lagunas serias que tiene es, desde hace muchísimo tiempo, es que parece que no sabe muy bien a qué tiene que jugar, ¿no? Ahora, también cuando estás con el agua al cuello, como ha estado varios años, porque como recordabais, alguno de vosotros en la segunda campaña de Agapito, resulta que tiene un equipo, después de haber estado en Europa, un equipo que